Bueno, gente, estamos para arrancar. Algo no se entendió del apunte, terminado el apunte, vamos a verlo. 4 ítems tiene. Primero, acuérdense, siempre primero, aspectos fundamentales, presión osmótica, toda esa historia. Primero la introducción, primero título. Una vez que vi los títulos, ahí empiezan las definiciones. ¿Qué empiezo? Aparece una membrana de por medio. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a tener que remontar de acá es, antes de entrar en los compartimientos que vamos a ver nosotros, entrar aquí era una solución. Eso es lo que tiene que traer primero. ¿Sí? Soluto en un solvente. Eso daba, había distintas cosas. No confundir cantidad con concentración, porque la cantidad es eso, de un número determinado, y yo puedo tener 10 gramos de sal en un vaso de agua o en el mar. Eso cambia, es decir, tengo la misma cantidad, distinta concentración, bla, bla, bla. Toda esa historia. Lo que es importante en esto, que ya lo vamos a tomar, es que tenemos 3 cosas que considerar cuando sumamos una membrana. Soluto, solvente y la membrana. Por eso hay que ir pasito a paso como para entender de qué estoy hablando. Bien, lo primero que tomamos nosotros cuando hablamos de las soluciones es una relación, cuando hablo de la concentración entre el soluto y el solvente, una relación. ¿Qué significa eso? Algo que no aparece en el apunte, que sí aparece en el video, pero parece horrible, por eso se los trato de correr, es el tema de la definición de actividad. Es algo que nosotros no utilizamos acá, se da en bioquímica, en otras facultades. O, bueno, ¿hay alguien que venga de la química acá? Nadie. Bueno, estamos al horno, no puedo tomar ningún ejemplo. Fíjense, el tema es así, vamos a resumirlo. Cuando ustedes tienen agua sola, las moleculitas de agua, cada una, termodinámicamente hablando, en su lugarcito que esté, se mueve con un par. No hay problema. Esa armonía, ese equilibrio, se sostiene precisamente porque esté en el lugar que esté, hay un equilibrio termodinámico. Cuando yo le meto algo, por ejemplo, le meto esto al agua, no sé, digámoslo así, lo dibujamos así, esto es directamente algo que cuando entra al agua, esto, el cubito este, es de cloruro de sodio. Tiene una forma cuboide. Esto primero se disocia, se ioniza, y cuando entra al agua directamente el sodio es muy grande. Ya empieza a molestar. Tiene una carga con los dipolos negativos del agua, bla, bla, bla. Se va uniendo y ejerce un efecto. Ya me resta algo, molesta, interfiere. La diferencia de tamaño, los ángulos, millones de cosas. Bueno, pero la idea, me queda molestando. Es decir, cualquier cosa que yo meta cuando esto está puro, directamente va a modificar su actividad. La actividad es eso, precisamente la energía total que tiene sin interferencia. La energía libre sería, esa energía para producir trabajo, lo mismo que ustedes tenían, es ideal cuando está el solvente puro, y cualquier intromisión la modifica. ¿Cómo la modifica? Resta efectividad, perfecto, disminuye la energía que puede tener. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, soluciones más concentradas. El agua. Si yo pienso en el agua, van a ser, digamos, el movimiento, si yo tengo una solución que tiene una concentración de 2, ¿sí? Y una solución que tiene una concentración de 1. ¿De dónde se va a mover el agua? Tengo que pensar dónde es más activa. Esto es de verdulería, pero es como para el concepto. Si yo tengo una concentración de 2, X, ya vamos a ver en qué medimos, toda la historia. Hay 2 acá y 1 acá. 2 partículas acá, 1 partícula acá. Después vemos de qué. Bien, el agua se va a mover de acá para acá, pensando en el agua, o de acá para acá. De donde tengo 2 a 1 o de 1 a 2. Perfecto, tengo que pensar al revés. No que tengo 2 de soluto y se mueve hacia el 1 de soluto, después vemos por qué, porque estoy hablando del agua.
¿Bien? Eso es lo que empieza a aparecer cuando nosotros tenemos una membrana. Una membrana es algo que separa dos compartimientos. Punto. Miles de características. Si ustedes tienen, no sé, estos son cubículos en el baño y tienen una pared, listo. Eso es impermeable, no pasa nada para ningún lado. Clasificación de membranas. Semipermeable pasa el solvente y después vienen las selectivas, que dentro de esas están las biológicas. Las biológicas, hay un ejemplo ahí que puede confundir, que el tipo este que empezó con esta definición y bla, 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 agarró una vejiga, dice ahí que es una vejiga, me fijé directamente en eso, y eso puede confundir. La vejiga actúa como membrana semipermeable, pero en realidad una vejiga es una membrana selectiva. ¿Está? Tiene membrana selectiva. ¿Por qué? Porque es biológica. Lo que vio este tipo cuando agarró, le tiró alcohol y bla, 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 que se movía el agua sola, es porque en la selectividad está para el solvente. Todas las que sean membranas biológicas, tómenla, salvo que le digan algo distinto en fisiología y en eso, pero de acá, de por sí, para el concepto son selectivas. ¿Selectivas de qué? Del solvente. Punto. ¿Se entiende? Permiten el paso solvente. Su selectividad hace que las tomemos como semipermeable en un laboratorio. Bien, en una hojita de algo entre dos compartimentos. Pero en realidad son membranas biológicas. Bueno, eso como concepto, porque después vamos a llegar a la selectividad de las membranas, todo esto. Cuando nosotros tenemos esto directamente, ya sacamos el soluto del medio. Directamente tengo estas dos soluciones, A y B, separadas por una membrana. Y entonces empiezan a aparecer las cosas. Lo que decíamos recién. Esta solución, A y B, si lo único que pasa es el solvente, se llama semipermeable. Porque eso es exclusivamente la característica. Pasa solvente de un lado para el otro. Pasa solvente, analizo como analicé recién. ¿De dónde a dónde se va a mover? 2 a 1, 1 a 2, listo. Digo, ¿de qué estoy hablando? 2 a 1 está hablando del solvente, del soluto. Listo. El solvente va al revés. Tengo más solvente donde hay 1, el que pasa del solvente, listo. Si este era 2 y este era 1, va de acá para acá. ¿Bien? Después selectivas. ¿Selectivas a qué? Algunos solutos, membranas biológicas. ¿Está? Y dentro de esa selectividad hay una selectividad particular que es para las proteínas. Las proteínas suman conceptos. ¿Está? Esa es la característica diferencial de las proteínas. Actúan como una molécula, pero se llevan algo cada una de esas moleculitas. ¿Bien? En esto después tendríamos que ver, o sea, ya hablamos, bueno, por lo menos ya nombré lo que era la actividad, como para entender. Actividad, tomen ese concepto, el concepto sencillo, es decir, ¿de qué hablo? Hablo de actividad de soluto, hablo de actividad de solvente, nosotros nos vamos a mover con el solvente. ¿Bien? Punto. Ahí terminó la actividad. Van a encontrar por ahí en algunos libros de fisiología, a veces lo mete excusa ahí a esto. No se pierdan con eso, porque la actividad depende de la concentración y la temperatura, da valores termodinámicos, es decir, de donde ustedes lo miren, por ahí se van a perder más o menos, no se vuelvan locos. Directamente tomo mucho o poco, se terminó. Mucha interferencia cuando están concentradas, menos interferencia cuando están diluidas. ¿Bien? Habitualmente tomamos, hacemos concepciones para las sustancias diluidas, porque así son las soluciones biológicas, pero para entenderlas, no importa que sean diluidas. Tomémoslo como el concepto, porque precisamente las soluciones, los cambios de permeabilidad y de flujos se dan entre pequeños cambios entre los compartimentos, no son grandes, no hay, cuando hay grandes cosas es patológico. Nosotros nos movemos con poquitas variaciones para que sea suficiente con eso. Las patologías sí modifican esto, por eso como concepto, pequeñas variaciones es lo que más manejo. Bien, lo que tendríamos que ver después nosotros, esto, aquí llamamos presión osmótica. Osmosis, bueno, este proceso se puede dar una definición termodinámica, una definición a partir del flujo. Estúdiense de memoria la idea.
Bien, pero es paso directamente a través de una membrana. ¿De qué? De ese solvente. Cuando yo estoy hablando, en este caso, si tengo un compartimiento A y B, si por ejemplo tengo, qué sé yo, este es 0,5 molar y este 0,2 molar. Vamos a empezar a hablar de algún ion. ¿Me sirve esto? Esto lo único que me dice cuántas moléculas hay. No me sirve. Son sustancias iónicas. Ahora vamos a hablar de sustancias iónicas. ¿Bien? ¿Por qué no me sirve esto? Porque directamente los moles hacían referencia al número de moléculas que yo tenía, pero no es el número de partículas que es lo que define lo que se llama las propiedades coligativas, lo que está presente acá. Yo no tengo acá moléculas y acá tampoco si son iones. Voy a tener partículas diferenciales. Y las propiedades que vamos a hablar, dentro de ello la presión osmótica, no lo vemos ahora. No se da más propiedades coligativas, pero se llaman coligativas porque estaban unidas entre sí. Estaban emparentadas precisamente porque dependen del número de partículas en suspensión. Bien, esa es la idea. Lo que las unifica es la concentración de partículas. Si yo tengo una misma concentración de partículas a una temperatura dada, todas las propiedades entre sí que resulten de cuando esto se evapora, cuando se cristaliza por el frío, cuando determina el flujo a través de una membrana, todo eso que vamos hablando, están todas ligadas y dependen del número de partículas disueltas. ¿Bien? ¿Está? Si nosotros tomáramos acá, tengo así, esto o esto. Cloruro de calcio y cloruro de sodio. Bueno, vamos a ver. Esto directamente acá, hay un concepto que es la disociación y cuántas partículas da como resultante. Esto lo volvemos primero. Fíjense acá. Bien, si yo tengo que contabilizar acá, simplemente para hablar de la osmolaridad, ya estamos entrando en osmolaridad, estamos entrando en partículas que realmente son las que me importan, directamente esto, por ahora, no me interesa. Lo que me importa saber es que acá tengo 1 y 2, y acá tengo 2, 3. Acá tengo 2, y acá tengo 3 partículas. ¿Está? Pero eso también es teórico. Esa es la idea. Lo vamos a tomar, ahí es donde aparece lo que se llama el factor I de Van Hoff. Bien, teóricamente, yo tenga 0,5 moles de cloruro de sodio o tenga 200.000 moles de cloruro de sodio en el litro de agua, se van a separar así. Y eso no es verdad. Bien, hacen la salvedad para Entonces, ahí es donde Van Hoff estudió el efecto para resultar en otro efecto, en otra situación. Es decir, fíjense cómo se va complejizando la situación cada vez que digo qué tipo de soluto también estoy metiendo acá adentro. Bien, entonces, va a depender del número de partículas, porque es una propiedad coligativa. Perfecto. Primer paso. La presión osmótica depende del número de partículas. Bien, pero ¿cuántas hay? Ahí está el asunto. ¿Cuántas hay? Tengo que analizar primero qué tipo de soluto es. Si es albúmina, yo tiro una piedra de albúmina en el agua. ¿Sí? ¿Cuántas partículas me quedan ahí? Vamos, soluto no iónico. 1. Tengo una piedra. La albúmina es piedra, la glucosa es piedra. Es decir, estructuralmente, afuera y dentro de la solución es una partícula. Una molécula, una partícula. Ahí no hay problema. El problema está cuando se dan estas cosas. Cuando aparecen los solutos iónicos. En esa distribución que yo voy a tener de soluto, lo que va a aparecer ahí es, directamente voy a tener que van a influir el número de moléculas por la cantidad de veces que esté dividida esa molécula. Bien, entonces,
teóricamente, yo tendría acá 0,5 por 2, y acá tendría 0,2 por 3. Entonces, la molaridad teórica directamente sería, acá, 1 osmolar, y acá, 0,6 osmolar. ¿Bien? ¿Está? Bien, entonces ahora analizo. Si la membrana es semipermeable, directamente voy a tener que ese movimiento se va a dar de acá a acá o de acá para acá. ¿De B a A o de A a B? Bueno, está, entonces. Directamente, esta es más diluida, esta es más concentrada. Como esto se trata de una membrana semipermeable, deja pasar solamente el solvente, pienso en ese concepto y nada más. Bien, esa es la idea. Si tengo una membrana selectiva, tengo que empezar a analizar, esto vamos a semipermeable. ¿Sí? Si tengo una membrana selectiva, tengo que ver a qué es selectiva. Fíjense, si yo agarro y digo, esta membrana es selectiva, pero es selectiva para la glucosa. Si no tengo glucosa, el concepto es el mismo. Actúa como semipermeable. Esa es la idea de la vejiga. Es decir, es selectiva para otra cosa que no son prebiológicas. Bueno, ¿se entiende la idea? Esa es la idea. Es decir, ver de qué estoy hablando. ¿Estoy hablando de soluto o estoy hablando de solvente? Listo. Lo que siempre voy a hablar primero, como es una combinación, son todas soluciones, voy a analizar qué pasa con la membrana con respecto al soluto, porque eso es lo que me va a dejar, me va a decir qué pasa, y después de eso analizo el flujo de agua a través de esa membrana. Ahí se terminó. Bien. Para calcular la presión osmótica, que es directamente, ¿qué sería la presión osmótica? ¿Cuándo se alcanzaría el equilibrio? ¿Cuáles son las características? Todo eso. Fíjense, si yo tengo acá agua pura, y acá tengo una solución 0,1 molar de glucosa. Bien. Esta es una membrana semipermeable. ¿Sí? ¿Cómo analizo esto? Empiezo a pensar. Directamente digo, esta solución, entre comillas, la comparo con esta. 0,1 molar, cada molécula es una piedra en agua, 0,1 molar, listo, directamente este es 0,1 molar. Bien, directamente, ¿qué va a pasar de acá a acá? Fácil. ¿De dónde va a ir, digamos, qué se va a mover? Si la membrana es semipermeable, se mueve el agua. Bien, va a ir de A B. ¿Para qué? Para igualar actividades. Bien, ahí es donde aparece la actividad. ¿Se van a igualar alguna vez? Teóricamente, ¿se van a igualar el compartimiento, la actividad del compartimiento A con la actividad del compartimiento B? Nunca, exactamente. En la situación ideal, esto directamente pasaría todo y igual no estarían en equilibrio. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Hay un flujo de agua. Esto se modifica, porque pasa agua para acá. Y esto también se modifica, porque pasó el agua. Para tratar de equilibrar esa fuerza. Bien, ¿hasta cuándo? Pasa agua hasta acá, esto se viene hasta acá arriba, y esto quedó ahí abajo. ¿Hasta cuándo llegó el nivel? Llega hasta que el peso de esta columna de agua sobre el área que tiene este compartimiento se equilibra con el flujo que está entrando ahí. Eso se llama como presión osmótica, la presión ejercida precisamente para tratar de equilibrar ese flujo de agua. Se habla de flujo neto de agua, ¿está? Porque acuérdense que si la membrana es semipermeable, me pasa la misma cantidad de un lado para el otro, ¿está? No es que está quieta la dinámica de los dos compartimientos, el agua en la dinámica de los dos compartimientos, sino que directamente, en el tiempo que pasa una molécula de agua para acá, pasa una molécula de agua para acá. Entonces el flujo neto se equilibra con cero. ¿Bien? La presión que yo digo que tengo que ejercer para inhibir el flujo de agua, el flujo neto,
para que el flujo neto sea cero, eso se llama presión osmótica. Y tiene una formulita. Esa es la fórmula de la presión osmótica que aparece ahí. Cuando ustedes tienen que la presión es igual a una constante, depende de la temperatura. Vamos a hacer acá una salvedad. Hay muchas cosas de las que dependen, digamos, cada absoluto. No es lo mismo si están en la presión atmosférica, qué sé yo, un huevo, si ustedes se van a la Concagua, hierga a 60 grados, está, digamos, eso también tiene que ver con esta situación, las presiones parciales, bla, 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 que eso ustedes lo vieron en el respiratorio cuando vieron gases. ¿Bien? Todo eso influye sobre lo que son las propiedades coligativas. Dentro de esa, una de las que más tenemos que condicionar, si el resto de condiciones se mantienen, ¿por qué la temperatura? Porque cuando ustedes calientan el agua, ¿por qué se da la ebullición? Bueno, porque hay actividades que se van modificando con la temperatura, aumentan, algunas moléculas se escapan, otras quedan ahí más activas, aumenta la disolución. Esto también da los límites de saturación de una solución. Si ustedes meten café caliente, le meten 3 cucharadas de azúcar y por ahí van al rato, se enfrió, listo, van a ver que 2 cucharadas están abajo. ¿Qué pasó? Si primero estaba disuelto, bueno, listo, pasó esto. Modifica el límite de saturación de la solución y listo. Quedan en suspensión, se satura, se decanta. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos esto, ¿qué es la concentración? La concentración está dada por el número de moléculas que tengo, multiplicado por el número de partículas que tengo. ¿Está? Pero esto es teórico. Esto es teórico. Se vio que cuando yo aumento las concentraciones, hay un fenómeno que se da que precisamente los iones disueltos de cloruro de sodio, vamos a pensar en cloruro de sodio, la sal en agua, mientras más voy concentrando, un cloro lo tengo acá, cuando es diluida, el sodio lo tengo acá, interactúan cada uno, dipolo positivo y dipolo negativo del agua, no se encuentran nunca. Pero a medida que yo voy amuchándolo, se van apretando y en algún momento entran en contacto, en un instante hay de nuevo una estructura de cloruro de sodio. Ya no son más 2 partículas, es una. Entonces, mientras más concentrada es la solución, se ve que el efecto es menor. Eso lo determinan experimentalmente, o no se puede ver de otra manera. De ahí que la propiedad osmótica, la presión osmótica real, el valor que se mide en un experimento, se compara con el cálculo. Esa división es el promedio. Ahí aparece ese phi que ustedes tienen, el coeficiente osmótico ese que aparece ahí, que es el promedio de partículas que hay en relación al total que debería haber. Bien, por eso aparece esto. Ese coeficiente que ustedes tienen ahí simplemente me dice qué porcentaje del total que debería haber en realidad está actuando. Bien, por eso lo tengo que incluir para calcular cuánto es en realidad. ¿Se entiende? A eso se llama concentración osmótica efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque ustedes van a ver que ese phi se puede modificar de acuerdo a las concentraciones, se calcula, se saca para determinadas concentraciones, es variable, aunque sea hable del cloruro de sodio, porque está en relación también a la concentración, al efecto que se va produciendo en relación al soluto. ¿Bien? Esto directamente es para calcular cuando yo digo, ¿qué presión osmótica tengo? ¿Qué presión osmótica calculo? Una de papel y la otra cuánto me debería dar. ¿Se entiende? Si conozco el phi, puedo calcularla y ver y medir experimentalmente para ver qué me da en realidad. ¿Está? Bien. Directamente después de esto, bueno, tenemos la clasificación de cómo son estas soluciones. Las soluciones después de esto se clasifican en iso, hiper o hipo osmótica. ¿Por qué hablo de la presión osmótica? Nada más que de la presión osmótica. ¿Bien? Esa es la idea, antes de entrar en las proteínas, que ese es nuestro soluto que entra a ese problema, porque se suma algo más. Si ustedes vieron el videito, lo que yo hice, fue pensar solamente, si ustedes meten
Si tenemos los dos compartimientos, en uno de los compartimientos voy a meter una cuchara. Están los dos vasos así. Tengo un vaso que metí una cuchara ahí y tengo otro vaso en el que metí una esponjita. Eso está en el video, por ahí voy a la idea. Bien, si yo metí, esta cuchara pesaba 100 gramos. ¿Sí? Si yo tengo el líquido hasta acá, en los dos compartimientos. Esta cuchara, cuando yo saco la cuchara, a mí me queda el litro de agua igual acá. No se llevó nada. Acá hay una partícula y acá hay una partícula. ¿Bien? Pero ¿cuál fue la diferencia? Está en lo que nosotros hacemos en el análisis. Esta partícula, cuando salió, me dejó todo el agua libre, el litro completo. Esta partícula, cuando salió, se llevó parte del agua y me dejó, este nivel se modifica, y me dejó por acá. ¿Bien? Esa es la idea. Eso es lo que se llama la interacción entre las moléculas, como las proteínas, con el solvente en el que están disueltos. Es variable, cada proteína tiene una relación determinada, se modifica, bla, bla, bla. Eso depende de cada uno de los tipos de proteínas. Pero la idea tiene que tener. ¿Cuál sería la idea? Si esto es un soluto, si yo calculara la presión osmótica de los dos compartimientos, R por T por M por I, el phi es para los electrolitos. Pero si, vamos a pensarlo sencillo, si esto es una cuchara, afuera es una cuchara adentro. Las moléculas que directamente no tienen división, bien, los solutos no iónicos directamente son uno en uno. Deberían tener, esto vale 1, por eso conceptualmente no existe, porque es para los electrolitos, pero aunque lo pusiéramos, vale 1. Bien, directamente el M por I es lo que me va a dar la modificación. M por I, yo tengo acá esto, M por I es igual a este M por I. ¿Dónde está el cambio? Que este M por I, en realidad, en este caso, no corresponde. ¿Por qué? Porque directamente, cuando yo hice la molaridad, es lo que es ficticio. Porque calculé la molaridad como si esta molécula estuviese en el litro de agua, pero en realidad está en 700, 600 mililitros de agua libre. Entonces, si tengo una en 600, en el litro, ¿cuántas tendría? Ahí es donde entra en juego esto. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entendió? ¿Quedó alguna duda? Así de sencillito es como se explica la presión de inhibición. Por eso, cuando ustedes tienen la fórmula de la presión en una lineal, bien, con las concentraciones, ¿no? Acá va concentración, acá va la presión medida. Es una lineal, pero siempre y cuando yo no tenga un soluto como la esponja, como las proteínas, que me deforma esa curva. ¿Bien? ¿Alguien dijo algo? Deben haber sido. Bueno, ¿se entiende esto? A medida que va aumentando la concentración, hay un punto en el cual esto empieza a tener cada vez más influencia. Por eso es que también la presión total de una solución proteica también se saca experimentalmente. Se hace el cálculo de cuánto debería tener por ser una partícula en solución. Se mide cuánto tiene en realidad y esa diferencia es lo que se llama presión de inhibición. Se embebe como esto, no pasa eso, no es que chupan el agua, sino que precisamente por los puentes de hidrógeno que tienen, bla, 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 se produce un fenómeno de absorción, no agua, superficial, bueno, toda esa historia. Depende del tipo de partícula, por eso mismo son diferentes. La albúmina produce diferente de la lactoalbúmina precisamente, o de algunas otras, o las fracciones proteicas, inmunoglobulina lo mismo, toda esa historia. Pero lo importante que, como concepto es que las proteínas chupan agua, conceptualmente. Directamente, ¿qué es lo que pasa? Se concentra más la solución, porque tengo una en menor volumen. Eso hace que genere un efecto considerado dependiendo de la concentración que tenga. Listo, ¿se terminó? Sí. ¿Cómo? Disculpame. ¿Cómo es tu nombre? Disculpame. ¿Cómo?
Lore. Decime, Lore. Sí. Deja de contar, sí. Porque exactamente, Lola, porque vos cuando tenés, esto es un concepto de soluciones, no lo damos tampoco porque es por actividad. Actividad no lo tomamos nosotros. Lo puedo explicar ahora como de verdulería, como para que quede el concepto. Lo mismo hacen los solutos iónicos, pero en menor proporción, es mucha menos. La absorción que te produce el sodio, ¿sí? Una particulita, a pesar, por ejemplo, vos tenés, qué sé yo, el litio y el sodio tienen como carga 1, pero los dos producen distinta interacción, precisamente por eso, cuando son el pasaje a través de membrana, es diferente el tipo de transporte que tienen, porque hay uno que es mucho más grande que el otro, porque está más concentrada la carga por donde está en la tabla. ¿Está? Eso, si lo llegás a ver por ahí desde la química, también pasa un fenómeno, pero no es, digamos, comparado el 0,01% de lo que te puede provocar una proteína, que es hablar de rascacielos comparado con, ¿viste?, con un chalecito. Esa es la idea. Sí. No, no interactúa, porque en realidad está inactivada por los puentes de esa proteína. No se hagan tanto lío, no te preocupes, es idea y concepto. Fenómeno. Si te quedó, porque el que lo tiene también por ahí, hay algunos que el Davenport, que son algunos libros, el Silbernagel, que es uno, esa es otra. Las imágenes que puse en el video son del Silbernagel. No sé si alguno lo conoce. Silbernagel de Popoulo, era un griego que realmente a mí me parece un libro excelente. No lo usan acá en fisiología. No está como bibliografía, pero por eso por ahí no vean la imagen, pero es un libro que se usa en otros lados. ¿Está? Ahí aparece. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entendió presión osmótica, el concepto de la diferencia de presión de inhibición y toda esta historia? Bien, eso lo único que nos quedaría ver es cómo clasificamos estas soluciones. ¿Está? El efecto que se establece después cuando forman parte de una separación de compartimientos entre la membrana celular, por ejemplo, y el medio que le corresponde. Bien, tengo que empezar a pensar, a ver, hasta acá tengo que pensar, ¿cuántas partículas hay? De esas partículas, ¿cuántas interactúan con el solvente? De esa interacción, ¿actúan como más o menos concentradas? Bueno, ¿se entiende? Entonces, hasta acá hago el balance. Digo, bueno, conceptualmente tengo que hablar soluciones y membrana. Bien, dentro de las soluciones, soluto solvente. Bien, dentro del soluto solvente, me refiero a la membrana, semipermeable u otra cosa, selectiva. Bien, semipermeable, pasa el solvente, listo, analizo solvente solo. Selectiva, guarda, selectiva tengo que analizar el soluto. Antes de analizar el flujo final, que sí va a ser el solvente. Bien, esa es la idea. Cuando hay una membrana selectiva, el problema es que el agua pasa, no la consideramos más, pero es lo último que se define. Esa es la idea. Cuando hablo de soluto en una permeable, tengo que ver qué tipo de soluto es. Iónico o no iónico. Bien, iónico o no iónico, analizo el número de partículas, que es lo que corresponde a las propiedades coligativas, dentro de ella la presión osmótica, que es la que me importa en este caso. Perfecto. Actúan número de partículas, pero guarda, ¿qué partículas? Hay partículas que arrastran y actúan como si estuvieran más concentradas. Bien, ¿cuáles son? Las proteínas. Guarda con las proteínas. Las proteínas suman un efecto. Entonces, el efecto diferencial es la presión de inhibición. A esto se le llama presión oncótica. Esta es la presión que ejerce en realidad esa concentración proteica comparada con la que debería ejercer por ser un soluto no iónico. Bien, la diferencia es la de inhibición. Entonces, guarda con las proteínas, porque aunque no sea, digamos, iónica, chupan agua, interactúan con el solvente, modifican las condiciones por su propia capacidad absortiva. ¿Bien? ¿Está? Entonces, acá pasa otra cosa. Acá tengo que empezar, hablé de otra presión.
no la comparativa, que era cuando hablábamos de iso, hipo, hiper, osmótica, membrana semipermeable, cuando yo acá estoy hablando de otro tipo de soluto que ejerce una presión como si estuviera más concentrado, entonces no es, tiene una particularidad muy especial, presión oncótica. Y acá es donde empieza el juego. Ahí es donde hablo de oncoticidad. ¿Bien? Entonces, ahí es donde empiezan ustedes a ver si son iguales las formas. ¿Bien? Esta es para comparar hasta acá efectos entre un soluto que, siendo no iónico, interfiere con el agua, comparado con un soluto, siendo no iónico, que no interfiere con el agua. ¿Está? Todavía no llegamos a hablar de la membrana. Ese es el quid de la cuestión. Hasta ahora dijimos, bueno, está bien, pasa o no pasa, hice la comparación, hablé de todo lo que refiere al soluto. Bueno, ahora aparece el quid de la cuestión dado por la membrana. El coeficiente Staberman, o el coeficiente de reflexión, ese que aparece, el delta, ese que aparece por ahí, perdón, el sigma que aparece por ahí, ese valor está en relación a la membrana. Esa es la idea. Esto me determina, cuando ustedes ven ese simbolito, es el que determina qué pasa con el soluto en función de la membrana. Esa es la idea. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la idea de esto? Hasta acá, refiriéndome al soluto, yo simplemente tengo M por I, soluto iónico no iónico, vale 1, vale 2. Tengo el phi como concentración osmótica efectiva. Todo esto me dice el número total de partículas que hay en realidad en la solución, pero esto solo habla del soluto. Cuando yo metí esto, estoy hablando acá de toda esta cantidad de partículas, cómo relacionan con esa membrana que yo tengo. Eso es lo que se llama coeficiente de reflexión. No se multiplica, pero vamos a pensar. Yo tengo un montón de partículas acá, X. Vamos a pensar. Este coeficiente es el coeficiente de reflexión. Mientras más alto, ¿sí? Quiere decir que más se refleja, piénsenlo como un espejo, la cantidad de soluto sobre esa membrana. Es decir, cada vez le cuesta más pasar para ese lado a medida que esto crece. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Tiene relación o no tiene relación la presión final ejercida? Vamos a pensarlo. Si esa membrana deja pasar todo, el soluto, todo, si esto se multiplicara, ¿cuánto valdría si deja pasar todo? ¿0 o 1? Vamos a pensar. 0. Gracias. 0. ¿Por qué valdría 0? Porque directamente es como si no existiera esa membrana. Esa idea. Directamente vale, al valer 0, no se multiplica, vuelvo a decir, no hay una multiplicación acá. Pero cualquier factor de esa presión osmótica multiplicado por 0 significaría que no se ejerce presión osmótica. Vuelvo a decir, no se multiplica, no hay una relación directa, digamos lineal, pero sí fisiológica. Bien, es decir, conceptualmente, si todos los solutos que yo pongo, la membrana los deja pasar, no ejercen efecto osmótico, porque no quedan retenidos en ningún lado como para poder diferenciarlos. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea. Eso es lo que directamente tengo que analizar. Decir, bueno, listo. Una vez que analicé partículas, estoy hablando cantidad de partículas, hablé de presión de inhibición, todo eso en relación así al soluto, específicamente al soluto. Cuando meto la membrana, la meto con el coeficiente de reflexión. Esa es la interacción que hay entre este soluto
con la membrana correspondiente. Entonces, ese coeficiente lo que me está diciendo es, si esta membrana no retiene nada, no va a ejercer ese soluto efecto osmótico, se distribuye por igual, no existe la membrana para ese soluto. ¿Se entiende? Yo lo hice como ejemplo, vuelvo a lo mismo, como si ustedes tuvieran, imagínenselo, así está en el video, siempre lo pienso igual. Ustedes tienen una pileta grande como esta, así, ¿bien? Meten una red en el medio. Todo esto es una pileta. Meten una red en el medio. Esa red tiene, los agujeros son de 20 por 20. ¿Bien? Perfecto. Nosotros metemos, qué sé yo, de un lado metemos una ballena, ahí. Y de este lado hay todas mojarritas. La ballena no se come la mojarrita, obviamente. Hablamos de eso. Entonces, ¿cómo analizo la membrana red y los solutos ballena y sardinita? Bueno, lo pienso. Digo, solutos, diferencia de solutos. Partículas, diferencia de partículas. En uno tengo más, en el otro tengo menos. Listo. Va a haber un efecto osmótico, sí. De donde hay una concentración determinada a lo que hay otra concentración determinada. Ejercen el efecto de partícula, pero guarda. Parece que inicialmente, fuera de donde está la ballena, porque hay una, no importa el tamaño, importa el número de partículas, hacia la sardina que había 30. ¿Sí? Pero guarda con eso. Este coeficiente, ¿cuánto vale para la ballena? ¿Cómo? 1. 100% queda retenido. Esa ballena podría pasar de acá para acá, no, porque la red tiene este tamaño. ¿Bien? Pero las sardinas se dieron cuenta que primero había 30 acá, pero cuando pueden nadar libremente, la red no existe. Esa es la idea. Entonces acá me quedan 15 y acá me quedan 15. En realidad, al equilibrarse el sistema, el soluto que permea de lado a lado se equilibra y entonces lo que determina en realidad el flujo es el soluto no permeable, la ballena. ¿Se entiende? Por eso es que el análisis viene después. Volvemos. 1 y 30. Primero, ¿de dónde a dónde iría? Iría líquido, solvente, de acá, de donde hay 1 a donde hay 30. Pero guarda, ¿hay un pequeño envión? Sí, porque esa fuerza, si yo tiro todo junto, los dos, lo comparo, inicialmente nacen esto. Pero es tan rápido el proceso que directamente se distribuye el soluto permeable en toda la superficie, no existe red, no existe membrana, por eso es que vale 0 para ese compartimiento, para ese soluto, el coeficiente de reflexión, y el único que ejerce presión es el compartimiento donde está la ballena. ¿Ven? Esa diferencia hace que el líquido finalmente vaya de donde estaban las sardinas inicialmente a donde está la ballena. Al revés de lo que primero parece que pasaría. ¿Estamos? Ahí es donde hablamos nosotros de tonicidad. Cuando metemos el coeficiente de reflexión que representa la membrana, el equilibrio, no quiero decir equilibrio, sino el balance entre la característica del soluto y las características de la membrana. ¿Bien? Esto también se calcula para cada soluto, no es igual en todas las situaciones, bla, bla. Por eso, la idea final es, primero, calcular la concentración osmótica efectiva para sacar la presión osmótica. Pero después, para ver para dónde se mueve finalmente el flujo, tengo que ver el coeficiente de reflexión. Para ver finalmente qué pasó con esos solutos que yo tenía inicialmente. ¿Se entiende? ¿Quedó clarito esto? ¿Hasta acá? Bien. ¿Por qué dije todo esto? ¿Por qué hicimos todo esto? ¿Dónde carajo lo meto si yo no entiendo nada de esto? Me quedó un lío bárbaro en la cabeza. Bueno, finalmente esto, chicos, entra ahora cuando ven la parte renal, cuando tengan que ver el túbulo contorneado, cuando lo ven todo, las distintas porciones que tiene, lo van a ver porque se modifican las permeabilidades a lo largo del tubo, de acuerdo a si la antidiurética o no está actuando, por ejemplo, de acuerdo a
por ahí donde tienen la zona de asa larga, que tienen mayor concentración a nivel medular, en el riñón, es decir, ahí lo tienen también. ¿Dónde entra esto en juego? Los osmoreceptores. Esta característica tienen que pensarlo en lo que pasa en los carotidios, lo que pasa en los auriculares. Esos receptores se manejan por estos sistemas. Si deja o no deja pasar la membrana. La barrera hematoencefálica. Esto ustedes en algún momento, si conocen a algún paciente lamentablemente con cáncer, a veces se hacen lo que se llaman hiperhidratación, es decir, para poder lavar se pasan drogas y después hay que meterle líquido para que la vejiga no esté tanto en contacto con el citostático. Entonces por ahí esto también tiene que ver con el ritmo en el que ustedes lo van metiendo, porque no se puede hacer cualquier cosa. Si ustedes infunden a un gran ritmo y por ahí generan un plasma hipotónico, lo que va a pasar después es que directamente va a entrar agua a través de la barrera hematoencefálica, pero es muy, digamos, entra dificultosamente, pero después también sale dificultosamente. Entonces, lamentablemente, hay casos en los que se hacen edemas cerebrales precisamente porque el ritmo diurético, el ritmo de hidratación parenteral y el ritmo de lavado son diferentes desde el cerebro. Entonces, esa hipertensión, a veces hay que meterle manitol y otras sustancias que actúan como esto, para tratar de sacar, ejercer el fenómeno osmótico como para tratar de chupar más rápido de lo que estaría dando de por sí con una hidratación cualquiera. ¿Se entiende dónde entra esto? Bien, volvemos a los pasos. Solución y membrana. Solución. Primero soluto. Veo el soluto. Lo analizo, veo si pasa, veo si es, digamos, iónico o no iónico, analizo sus características. Veo la relación con el solvente. Analizo qué pasa con el solvente porque inicialmente analizo semipermeable. Membrana semipermeable. Analicé todo eso, perfecto. Termina la membrana semipermeable, guarda, las biológicas son selectivas. Empieza el fin. Tengo que analizar primero concentración osmótica efectiva y después si ejerce o no efecto a través de que pase o no a través de la membrana que me lo da aquí. ¿Bien? Esto terminaría acá. Lo que nos falta ver es todo este balance final cuando pasan los capilares. Ahí ustedes tienen la ley de Starling, tienen una formulita, habla de la presión arteriolar a nivel, capilar a nivel arteriolar, a nivel venular, hace un lío bárbaro, les da números. Vamos a pensar lo simple. Si yo aumento, ustedes tienen el capilar, lo vieron que es las características del capilar. Bien, es fenestrado, salen las moléculas, atraviesa el solvente, y el agua y también tiene algunas partículas. Bueno, este fenómeno se da así. Si ustedes aumentan la presión de donde llega la sangre, va a haber más filtración. Es lógico, si ustedes aumentan la presión del tanque que me está distribuyendo el agua a través de la red, tengo más paso, tengo más, si le estanco en algún lado, hay mayor filtración para un lado. Si yo hago al revés, también va a pasar lo mismo. Si yo tapo esa manguera, va a tender a explotar, entonces también en la parte venular puede pasar este balance que se hace. Si es arteriolar, si es venular, bla, bla, bla. Esto es lo que hizo Starling, balanceó las presiones, se fijó cuánto era capilar, cuánto era tisular. Este balance, este lío, no se pierdan en la fórmula. Vamos a analizarlo en un capilar ideal, entendiéndolo. Está un capilar ideal, que está mal, y es como lo vio Starling. Bien, después se dio cuenta de que eso no era tan así y salieron las fórmulas. Después analizamos eso, pero primero pensémoslo. Si nosotros tenemos que analizar dos presiones, en realidad, ¿voy muy rápido así? Porque estoy viendo la hora. ¿Vamos bien así? Listo. Vuelvo a decirle, no vean el video, pásenlo rápido. O vean de a dos, de a tres, sepárense el ratito primero, el ratito después. Bueno. Si yo tengo esto, vamos a ponerlo así. Esto es el lado arterial, esto es el lado venoso, del capilar. ¿Sí? No hay nada acá, ¿eh? Esto lo estreché, pero para hacer la diferencia, nada más. ¿Cuáles son las dos fuerzas que nosotros tenemos? Una es función.
digamos, de la presión que se está ejerciendo acá, que es la hidrostática, eso lo vieron cuando vieron, esto lo vieron ustedes en fisiología. Ah, perfecto, bueno, pero esto ya lo tienen entonces. ¿Ya lo vieron esto? Más o menos. Bueno, ese más o menos. Vamos a resumimos así. Tengo dos fuerzas. Una que es la presión hidrostática, ¿sí? Y otra que es la presión osmótica. ¿Bien? ¿Para qué lado tira la hidrostática? Piensen en una manguera que se estrangula. ¿Para dónde quiere salir? Se quiere reventar la manguera. Bueno, eso es hidrostática. ¿Está? Entonces tira para el otro lado. ¿Sí? Y la osmótica, ¿para qué lado tira? Si tengo acá, más proteína que acá. El capilar. ¿Cómo? Hacia adentro del capilar. No pensemos hacia adentro del capilar. Te agradezco. Vamos a hacer así. Para el mismo lado. Como idea. Donde tengo más proteína, donde tengo más agua, va para el otro lado. ¿Bien? Adentro y afuera del capilar tengo proteína, tengo agua. ¿Está? En los dos lados. O sea que tengo presión hidrostática capilar, presión hidrostática en el tejido, porque también tengo líquido. Proteína también tengo en los dos lados. Presión osmótica capilar, presión osmótica en el tejido. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo. También tengo líquido en el tejido. También tengo proteína en el tejido. Vamos a poner acá. También tengo agua en el capilar. También tengo proteína en el capilar. Pero vamos a pensarlo hipotéticamente. Si yo vengo acá con las proteínas, ¿sí? Teóricamente, el flujo va de acá para allá. Va de arterial a venoso. Capilar arterial acá, arteriolar, capilar venoso allá. ¿Cuál sería la primera idea? Tengo mayor presión acá, del lado arterial, e hidrostática. Tengo mucha hidrostática. Porque precisamente es la fuerza que viene desde la sangre contra la pared. Les hablo en criollo, esto es de verdulería, pero después vayan las palabras difíciles, están en la apunte, ¿bien? Bien. Yo también acá tengo hidrostática tisular, pero acá el capilar está seco. Tengo poco tejido, tengo poco, perdón, agua. Pero guarda acá, las proteínas están diluidas, proporcionalmente tengo menos presión, oncótica capilar, y acá están concentradas porque hay menos líquido. ¿Se entiende? Como idea general. Vuelvo a lo mismo. Tengo mucho líquido acá, viene el capilar arterial, la presión arterial media, esto es lo que llega hasta esto, se restringe a nivel arteriolar, las arteriolas regulan el tono vascular, se regula cuánto llega al capilar del lado arteriolar. Bien, bastante agua, directamente tiende a ir para afuera, acá hay poca agua en el tejido, tiende a empujar con poca fuerza. Inverso lo que pasa con las proteínas. Las proteínas tisulares, todo el medio que está por fuera del capilar, como está seco, están concentradas, y acá, como está más diluida, tiene menor fuerza. Perdón, esta la puse al revés. Discúlpenme. La estoy tildando. ¿Está? ¿Se entiende? Disculpen. Esto es tisular, esto es capilar. ¿Bien? Van para el mismo lado. ¿Se entiende entonces? Acá, estas dos fuerzas que yo tengo acá, y esta de acá, son las fuerzas de filtración. Bien, estas que yo tengo acá, son las de reabsorción. Eso es lo que vio, y está en la fórmula, y están sacadas las presiones, toda esa historia. Acá, cuando yo paso al sector venoso, esto se invierte. La teoría dice que se filtra del lado arteriolar, se reabsorbe del lado venular. ¿Bien? ¿Cómo sería el lado venular? Si esto perdió líquido, acá la hidrostática capilar está disminuida comparativamente. Esto aumentó el líquido,
¿Por qué? Porque se concentraron precisamente, o sea, hubo muchas moléculas que filtraron por acá, de este lado para todo el conjunto exterior. Al revés pasa con la oncótica. Se concentraron las proteínas y estas se diluyeron precisamente porque había más líquido comparativamente entre el venular y el arteriolar. Bien, esta era la primera idea. Por eso inicialmente este hombre vio que él decía, por eso acá predomina la filtración y acá predomina la reabsorción. Bien, fíjense para dónde van las fuerzas. Reabsorbe el venular, filtra el arteriolar. ¿Sí? El balance es, yo acá tengo 10 que se filtraron, se reabsorben 8. De esto, los 2 que me quedaron diferenciales se van por los linfáticos. ¿Se entiende? Esta es la idea que les tiene que quedar. El balance de fuerzas. Esto es lo que pasa a nivel de los capilares. Cuando ustedes lo vean y lo vean ahí, esto tiene mucho de balance, esto es mucho más fino. El venular, si aumento acá la presión precisamente, si tapo las venas, si hay una obstrucción venosa, esto viene todo para atrás. ¿Se entiende? Por eso va a estar aumentada la filtración, porque esta fuerza se invierte. Tengo mucho líquido acá, va más para afuera también. ¿Está? Si hay una hipoalbuminemia, acá esto no es tan relevante. Entonces guarda con eso. ¿Qué pasa una vez que pasaron? Están aumentados estos, porque el líquido, las proteínas, si está aumentada la fracción renal directamente, se absorben menos, se retienen menos proteínas que están pasando por una patología renal, están pasando al tejido, me va a aumentar mucho esto. Entonces me van a quedar en el tejido, por eso el edema, ustedes lo vieron en cardio, el edema renal que se produce, que se llama nasarca, es diferente del que se produce por la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón aumenta la presión venosa porque tiene menos retorno. ¿Qué le pasa al que tiene una insuficiencia cardíaca? Tiene el corazón muy grande, está muy aumentado el retorno venoso, hay mucho líquido intersticial, inicialmente tiene las piernas hinchadas. Se acuesta, directamente hay mayor reabsorción, se invierten las presiones, hay mayor reabsorción y se despierta a las 3 de la mañana, si algunos laburan saben los que trabajan en ambulancia, con el edema del pulmón. ¿Por qué? Porque el edema, digamos, la circulación pulmonar es mucho más fina, por ser el circuito menor, que la circulación general. ¿Está? Por eso el edema de pulmón, cuando el tipo se levanta, el lavado de carne y todo eso, ya a las 2 de la mañana. Se acostó hace 3 horas. ¿Está? Diferente el renal es duro, es algo, perdió proteínas. Entonces, comparativamente, las proteínas estas que están en el intersticio con las que circulan, son muchas menos. Absorben mucho líquido, el individuo tiene, ustedes lo tocan y tiene edema en todos lados. Eso lo vieron ahora en renal. ¿Está? Por eso el edema duro. Tienen todos lados, tienen los brazos en la cabeza, la frente, es muy difícil evacuarlo, no es en un lugar, no son las piernas. Bueno, eso hace estas diferencias. Se da por esta razón. ¿Está? ¿Quedó clarito? Bien. Tendríamos que hacer ahora, bueno, todo lo que es el desarrollo de la guía. Hagamos así, vamos a hacer esto. Si quieren algunos, si se quiere quedar o lo que sea, hacemos el único ejercicio que les recomiendo no olvidarse de hacer es, a mí el que más me gusta está en el ejercicio 3. ¿Tienen el apunte por ahí a mano? Ese ejercicio me parece... Bueno, busquen el ejercicio 3. Les dejo mi teléfono por ahí si alguno necesita. Si necesitan algún resumen o algo que por ahí, alguno por ahí diga no de otra cosa.
qué sé yo, resumen de semiología o alguna otra cosa que por ahí nos pueda servir, me mandan un mensajito y se los paso. Esto de cardio, hay algunas cosas por ahí si le sirve, qué sé yo, de arritmia, o esas cosas, no me acuerdo si ahora se da uno, pero bueno. Cualquier cosa, me mandan un mensajito, nos vemos acá. Ya realmente esperemos por ahí volver a las cátedras, porque realmente ya se extraña. Bueno, estamos todos en el ejercicio 3. Fíjense, el ejercicio 3 dice, se realiza un experimento en el cual muestras de glóbulos rojos se sumergen en la siguiente solución. Solución A, cloruro de sodio, 145 milimolar, y da el sigma 0,92. ¿Bien? Cloruro de sodio, acá que me está faltando en realidad, para ver cuál sería la real. Vamos a analizar. Vamos a analizar este primero. Fíjense, cloruro de sodio, soluto iónico, tengo que pensar. Bien. Hablemos de soluto. Si yo voy a meterlo con glóbulos rojos, una membrana biológica es selectiva. Bien, primer concepto. Membrana selectiva, guarda, va a dejar pasar algunos iones sí, otros no. Veré qué pasa. ¿Está? Esa idea. Tengo la solución A, cloruro de sodio 145 milimolar. 145 milimolar. Esto, dos partículas por 2 sería 290 miliosmolar. ¿Bien? ¿Está? Bien. Acá está faltando esto. ¿Se entiende? Bueno, supongamos que no interviniera porque le doy todas las condiciones como para que esto ejerza ese 100%. Son concentraciones tan bajas que las consideramos que el sigma este es 1. ¿Se entiende? Que el 100% de partículas totales que tengo actúan todas. ¿Se entiende? Que la concentración osmótica teórica coincide con la osmótica efectiva. ¿Se entiende? Como son diluidas, por eso van a ver cómo lo considero así. Bueno, lo consideramos así porque este fin es 100%. ¿Está? Vale 1. Todas las moléculas se dividen totalmente. ¿Está? Bien. Si yo pongo esto, los glóbulos rojos, un glóbulo rojo en esa solución, vamos a analizar qué pasa. El glóbulo rojo adentro, ¿cuánto tiene más o menos? 290. ¿Está? 290, 300 milimolar. Bien, primero que nada, ¿pasa o no pasa? ¿Ejerce efecto osmótico o no? El agua. Vamos a ver, inicialmente, una molécula de agua sale, una molécula de agua entra en el mismo tiempo. Flujo neto cero, inicialmente. Son isosmóticas. Guarda, ¿qué me está faltando analizar? Esto. La membrana que separa eso. Esa membrana es sigma. Para ver si ejerce efecto osmótico o no, tengo que ver cuánto vale ese sigma. 0,92. Quiere decir que hay un 8% que quedaría retenido, que pasaría, y un 92% que queda retenido. O sea, ejerce efecto. Entonces, más o menos acá, quiere decir que estos 290 se quedarían prácticamente todos de este lado, comparados con esto, digo, hay flujo, no hay flujo, lo puedo poner, no lo puedo poner. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Esa sería la idea. Cada uno de esos compartimientos, háganlo con esa idea. ¿Sí? Por eso les digo, está en el, casi al final, creo que hice un ejemplo con esto, no me acuerdo cuál. Lo que sí quisiera es que modifiquen las partes de arriba de eso. ¿Vieron donde les aparece, de acuerdo a los datos, consigne la siguiente tabla? ¿Ven que tienen una tablita? Bueno, en la primera, bien, está bien solución, considerarla A. En la segunda, milimolaridad. En la tercera, el I, ¿sí? El factor I de Van Hoek, cuántas partículas al disociarse.
Pero después yo le cambié el orden y puse osmolaridad, es decir, osmoticidad, que digan si son isosmóticas, hiposmóticas. Primero analicen eso. ¿Se entiende? Saquen, digamos, bórrenlo y pónganle osmoticidad. ¿Sí? Después de eso, el sigma, como para analizar, es, primero analizan qué pasaría si la membrana solamente dejara pasar el solvente. Bien, ahí analizo hiposmótica, hiperosmótica, isosmótica, bla, bla, bla. Después la columna con el sigma, y ahí digo, bien, de lo que pienso, ¿se produce o no se produce? Si esto vale 0, no. Si esto vale 1, sí. Porque queda retenido valiendo 1, pasa de lado a lado valiendo 0. ¿Bien? O cercano a 0 o cercano a 1. ¿Se entiende? Entonces después finalmente, el otro cuadrito, que sería el anteúltimo, tonicidad, para ver cómo es la solución hipertónica, hipotónica, isotónica, y último de todo, la resultante, el volumen celular. Entonces a ustedes les queda en la cabeza. ¿Qué pienso primero? ¿Sí? Sin atravesar, atraviesa el solvente, bla, 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 bla. Membrana semipermeable, solvente solo, tengo que analizar el soluto, analizo el soluto. Veo las partículas totales, isosmótica, hiperosmótica, bla, bla, bla. Después de eso analizo. Bien, pero esta presión, esta fuerza, esta dirección del flujo, ¿es real o no? Veo qué pasa con la membrana. La membrana deja ejercer o no ese efecto a este soluto. ¿Vale cercano a 0? No. ¿Vale cercano a 1? Sí. Listo. Eso determina tonicidad. Hipertónico. Una vez que analicé eso, veo qué pasa en el volumen celular finalmente. El resultado final, el de la tonicidad, no el de la osmoticidad. ¿Se entiende? Es su idea. Porque ese es el valor que define, una vez que veo las alteraciones del soluto, si ese soluto ejerce una presión. ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Esto es lo que les decía, un ejemplo que, bueno, hablamos con algunos de los chicos ahí. Por ejemplo, esto se estudió mucho, hay un tiburón específicamente, el tiburón toro que les contaba como ejemplo. El tiburón toro, por ejemplo, el lagarto, el cocodrilo de mar, manejan eso. El cocodrilo en realidad vive en el agua dulce y se mete al agua salada para cazar en Australia. O sea que Australia tiene todas las pudriciones que podemos tener, tiene bichos los peores venenos, las peores víboras, peores arañas. Realmente, de vacaciones no sé si iría, los tiburones blancos pero está complicado. Pero bueno, el tiburón toro, precisamente es la única especie de tiburones, se estudia precisamente por eso, que se mete en agua dulce para desovar. Es decir, esto hace que, son vivíparos en realidad, pero bueno, le permite, después de la gestación, que se repliquen directamente, tiene las crías en agua dulce y después remontan y llegan al agua salada. Y va modificando precisamente sus tonicidades en función de esto, maneja esto. La sangre del bicho se va modificando, hay un montón de esas cosas. Realmente, qué sé yo, les digo que no le va a servir para nada el dato, pero bueno, por lo menos para el asado, un comentario de asado ya lo tiene. Lo mismo hace el cocodrilo, eso es así. Bueno, gente, espero que por lo menos no haya sido un plomazo. Y lo que necesiten, me mandan un mensajito. Gracias. Bueno, si después que hagan esto, que lo estudien, que lo lean, bla, 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 vean Excusa y Deficio. Excusa y es buenísimo, pero bueno. Después de eso, véanlo bien en renal, prestenle atención, es muy importante. Y cuando vean hígado también el año que viene, porque tienen la hipertensión por cirrosis, la tienen y también empieza a aparecer. Bueno, lo que necesiten escriban. Gracias por la atención. Sí,
Depende del sector de lo que vos. Porque, por ejemplo, depende, a veces se saca, por ejemplo, los etiquetes que vos tenés, materias, se saca de la caja, se le pide, pero vos lo podrías sacar de cada uno de los que estudian precisamente para las cremas y todo eso, los pasajes, lo hacen de esta caja. Va variando, por eso mismo, a medida que vos te vayas teniendo, digamos, primero que te tienes que hacer. Después de eso, van a ver, depende de donde vos estés, lo vas a aplicar si vos tenés. Pero a veces se hace exactamente. Precisamente por eso nosotros acá lo dedicamos Pero yo pensé que las claves bueno, como estos son fenómenos masivos, nosotros podemos darle escucha digital. Pero estos sistemas se mantienen así, porque la membrana se mantiene viva. Y vos eso lo mantenés con el equilibrio de citona con citosina. Cuando vos veas después de citona, nosotros no lo vemos porque digamos, está colgado. Pero la idea es que precisamente como las proteínas no permiten a través de la membrana, ejercen el efecto homónimo. Al lado intracelular se rompe a través de la bomba, eso así actúan los venenos. Entonces vos inhibís el efecto de las bombas, no se sostiene en el tiempo, la diferencia de concentración empiezan a nivelarse por los flujos pasivos y se revientan pensando que las proteínas no pasan. Ese es el signo. Hoy fíjate que ahí lo modificaste entre tener la membrana en actividad y la membrana sin respuesta activa. Por eso los fenómenos pasivos se producen, claro, pero vos tenés que tener este balance electrolítico que mantenga eso, que te mantenga el 290 y el 290. Esa es la idea. ¿Entiendes? Por eso ahí cuando veas el síntoma, vos pensás solamente el absoluto no pertenece. Sí, eso es. Espero que lo siga. ¿Qué tal? Vamos a tomar. Vamos a la confianza, el profesor me queda muy grande. Esto, gracias. Al costado derecho, el botón rojo. Bueno, gente, si a alguien le quedó de lo que estuvieron escuchando algo, me escriben, me hablan, se comunican con la cátedra.